anímense los que vivan por allí. Hoy quiero hablarles de que nuestro Señor dice: el que escandalice a un niño, ¡ay de él! Más le valdría que le amarraran una piedra de molino y lo arrojaran al fondo del mar. Y da una frase muy hermosa: los ángeles de esos niños continuamente están viendo el rostro de Dios. Es decir, va a haber un castigo terrible contra todos aquellos que arruinan la inocencia de un niño, de una niña. El día de hoy es terrible, mis hermanos. Lo vemos por todas partes, cómo se ensucia el alma de los inocentes, de los niños, y el castigo de Dios será tremendo. Por una pretendida falsa misericordia, nos hemos olvidado de la justicia de Dios, que claro, es una justicia medicinal, que cura, que sana, que restituye la salud espiritual, la vida espiritual. Pero no debemos olvidar que es también una justicia restitutiva, diríamos, reparativa. Y la palabra correcta es una justicia vindicativa, que en español se traduce como la venganza, pero realmente es más amplia esa noción. Vindicar significa justificar, justicia, justificar el castigo tremendo que merece el pecado, sobre todo cuando va contra los inocentes. La muerte del inocente, en el sentido espiritual, es más terrible que la muerte del inocente en el sentido material. Fíjense bien, la Iglesia el 28 de diciembre celebra los santos inocentes, que no conocieron a Cristo, que no fueron bautizados, pero son santos. Murieron, derramaron su sangre a causa de Jesucristo. Pues bien, todo aquel que escandaliza con la pornografía, con el abuso, con la esclavitud, con el comercio pecuniario, económico, utilizando la pornografía infantil, todo aquel que con las canciones, con los libros de texto, con novelas, con películas, echa a perder la inocencia de una criatura, incurre en la ira de Dios. El catecismo dirá: son pecados que claman venganza delante de Dios. No lo olvidemos, mis hermanos. De Dios no se burla nadie. Nadie puede contra Dios. Y yo extiendo, estiro, amplío este pensamiento a todos los pastores malos que están continuamente arruinando la iglesia de Jesucristo, destruyendo lo poco que queda por destruir.
han destruido la iglesia de Cristo. Y Jesucristo nuestro Señor va a intervenir, va a decir: es mi iglesia y tú la estás acabando. ¿Cómo se destruyó la iglesia? Quitando la tradición, combatiendo la tradición, que es parte de la revelación divina. Sobre todo la liturgia tradicional es el lugar donde encontramos la tradición. En lo práctico, mis hermanos, en la vida diaria, ¿dónde encuentran la tradición de la iglesia los fieles? En la liturgia tradicional, que es lo que nos dejaron los apóstoles. Vuelvo a repetir el pensamiento de ayer. En estas pláticas respetuosas, no quiero faltar al respeto, dirigidas a los cardenales, arzobispos y obispos. Les decía que a lo largo de la historia, en la antigüedad, los peregrinos que hacían una romería, es decir, una peregrinación a Roma, no iban a ver al Papa, no, iban al sepulcro de San Pedro y San Pablo. El Papa, en aquellos años turbulentos, imagínense ustedes el siglo de hierro, el siglo X, del año 900 al 999, por decirlo así. La iglesia se debatía en luchas, batallas campales dentro de la ciudad de Roma misma. Fue una época aciaga. Y iban muchos peregrinos, sí, señor. Muchos iban a pie, casi todos por penitencia de sus pecados. Vivían de limosna. El peregrino se le representa con un sombrero, una capa con la que se tapaba en la noche, era su cobija. Su bastón, donde llevaba un guaje, así decimos en México, o sea, una especie de calabaza hueca, y ahí llevaba agua. Y una concha. Si se fijan ustedes en la imagen tradicional mexicana que tenemos aquí del Santo Niño de Atocha. ¿Para qué era la concha? Para pedir comida. Y ahí comían, era como un plato. Es una manera de decir que las peregrinaciones eran actos de penitencia y se ganaba la indulgencia, o sea, el perdón de tu purgatorio, el perdón de la pena temporal que deberías de pagar tú por tus pecados, aunque ya hayas sido absuelto de la culpa. Pues bien, mis hermanos, vuelvo a insistir, el pastor no es un objeto de peregrinación, de búsqueda, sino en la medida en que representa a los apóstoles, San Pedro y San Pablo. La peregrinación es ad limina apostolorum, nunca se ha dicho peregrinatio
ad Christi vicarium, ad vicarium Christi. No, ad limina apostolorum. Se busca en el Papa a San Pedro y a San Pablo. San Pablo, el evangelizador, diríamos, el que hizo más proselitismo en el sentido católico. Y a San Pedro, el confirmador de la fe. El día de hoy tengamos miedo de Dios, temor de Dios. Recordemos que es el inicio de la sabiduría. Recordemos que es un don del Espíritu Santo, temor de Dios. No se puede destruir la iglesia y quedar impune, sin castigo. Todo aquel que haya destruido, aunque sea en parte mínima, la Iglesia Católica, recibirá un castigo terrible, porque va directamente contra Cristo. No solamente se avergüenza de Jesucristo, sino que lo combate, lo impugna directamente. Destruye la obra maestra de Cristo, la única obra por la cual vino a la tierra, que fue instituir la Iglesia Católica. Y tú destruyes la obra de Cristo. Por eso tengamos miedo a los ángeles de Dios, que ha puesto como aquellos querubines en la puerta del paraíso. Los ha puesto para guardar, salvaguardar la tradición. Los ángeles son los verdaderos traditionis custodes, los custodios, los guardianes, los protectores de la tradición. Y el que pisotea la tradición, pisotea la revelación de Dios por medio de Jesucristo. Si la liturgia del Antiguo Testamento fue ordenada hasta en los más mínimos detalles directamente por Dios a Moisés, es de suponer que la liturgia eucarística, sacramental, fue ordenada por Jesucristo hasta en los últimos detalles, en los más mínimos, a sus apóstoles, que después, a través de sus sucesores, los obispos, en la tradición, la hicieron llegar hasta nuestros días. Este pensamiento que nos haga temblar, el día de nuestra muerte se nos va a pedir cuenta. ¿Qué hicimos con la iglesia que recibimos? Yo les he hablado de mí, pero lo extiendo a todos los señores cardenales, arzobispos, obispos. ¿Qué iglesia recibiste tú? Si son viejos como yo, recibiste, normalmente hablo, en los países cristianos, iglesias llenas, seminarios repletos, conventos a reventar. Recibiste un pueblo cristiano practicante, fervoroso, lleno de piedad. ¿Y qué entregas tú? ¿Una iglesia vacía? ¿Seminarios destruidos? ¿Conventos acabados? ¿Los fieles cristianos dispersos en las sectas, en los vicios? Esa es la cuenta que le vas a dar a Dios el día de tu muerte. Repito, ¿qué iglesia recibiste? ¿Y qué iglesia estás entregando el día de tu muerte? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.